Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de Hispanoamérica? Bienvenidos a este nuevo capítulo de un podcast de nuestro canal. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante que me han preguntado mucho en los comentarios y es acerca de mi experiencia viviendo en España. Como ustedes sabrán, yo soy colombiano, llevo poco más de 6 meses en España y he tenido mi propia experiencia, así como la ha tenido cualquier otra persona aquí en este país que sea inmigrante. Y hoy les quiero hablar un poco acerca de esto, para que las personas que están empezando a migrar o que están pensando apenas en viajar acá con el motivo de quedarse o de trabajar, tengan de pronto un ejemplo en mí de lo que podrían o no podrían hacer. Yo simplemente les cuento mi punto de vista y mi vivencia aquí en España. Así que bueno, ustedes pueden tomar lo que les guste, lo que no les guste pues no lo toman y sencillamente pues la idea es compartir acá, hacer un podcast bastante relajado, bastante llevadero y que ustedes se puedan conectar con mi experiencia. También si tienen algún tipo de pregunta en cuanto a cosas que me han pasado, que les voy a contar a continuación, pues me la pueden hacer en la caja de comentarios. Bueno, lo primero que uno como latinoamericano, en mi caso como colombiano, hace al llegar a España, yo llegué a Barcelona primero, es evidentemente el tema de buscar habitación. Esto en algunos casos es tarea fácil, no es tan complicado realmente porque en internet hay muchas páginas, pero en otros casos suele complicarse más de lo que debería por varios factores. Principalmente porque por el tema económico. Estamos hablando de que una habitación medianamente buena en Barcelona, en un buen sitio, está por encima de los 300 euros. Obviamente hay gente que encuentra mucho más económico, pero si tú quieres una buena habitación, así como bonita, bien ubicada, porque, ojo, la ubicación es muy importante en la ciudad, que te quede cerca al trabajo o si vas a estudiar, que quede céntrica, sí, yo diría que unos 300 euros para adelante. Entonces, ¿esto por qué se puede complicar? Porque a veces hay una especie de burbuja inmobiliaria, sobre todo dependiendo de la época del año en la que tú llegues a España, en la que las principales ciudades como España, como Madrid, como, perdón, España, como Barcelona, como Madrid, como Valencia, están los precios de los alquileres bastante elevados. Entonces, en ese sentido, encontrar una habitación o un piso, que aquí le llaman al piso lo que nosotros conocemos como un apartamento o un departamento, puede ser complicado por el tema económico, básicamente. Entonces, bueno, es importante tener eso en cuenta. Yo lo primero que hice al llegar fue buscar habitación. Yo encontré una habitación desde Colombia, encontré una habitación por Facebook y es una habitación súper fea, mala, mala, mala. Me cobran 10 euros por noche y solamente me puede quedar la primera noche. Tenía previsto quedarme la primera semana ahí, pero no pude porque yo llegué en invierno y esta habitación era en un sitio medio alejado, o sea, era un barrio no tan bueno y, y muy fría, no tenía calefacción y aquí el frío en invierno es fuerte. Entonces, lo mínimo es que una habitación, una casa o un piso tengan calefacción y cuando tú duermes que te den cobijas. Cuando yo llegué no tenía nada de eso. Le dije a la propietaria que qué pasó, que pues yo estoy aguantando mucho frío y me dijo no, que básicamente no podía hacer nada. Entonces le dije, entonces listo, perfecto, yo ya no me quedo más tiempo aquí, yo solo me quedé una noche ahí. Le dije que me devolviera el dinero, eso sí, me lo devolvió, pero como que trató de hacerse de rogar un poco. Finalmente me devolvió 50 euros que ya le había pagado y comencé a buscar otra habitación. Luego, bueno, me quedé donde una tía unos días mientras buscaba ya la habitación por la cual me iba a quedar más tiempo. Finalmente, bueno, yo llegué a estudiar, a hacer un máster y encontré una habitación de 284 euros, pues bastante económica, muy cerca donde yo estudiaba y muy cerca a los sitios a los cuales pues tenía que ir diariamente. Entonces, en ese sentido me pareció fabuloso. Sin embargo, una cosa que sí noté al llegar acá es que las habitaciones son muy pequeñas y sobre todo las habitaciones que se encuentran
En Barcelona, en el centro histórico, no me gustan. A mí me parecen, los pisos del centro histórico de Barcelona me parecen feos porque son muy viejos. En algunos casos están llenos de humedad, son muy lúgubres, muy oscuros. Algo que caracteriza a las viviendas de aquí de España, las viviendas viejas, es que son muy oscuras. Entonces, si tú sufres de claustrofobia, te puede jugar una mala pasada esto. Así que, bueno, tenlo muy presente a la hora de buscar una habitación. En mi caso, yo no tengo problema con eso, pero sí me parece feo y no me gustan las habitaciones ni pequeñas, ni tan frías, ni tan oscuras. Eso es básico. Y por lo menos en el centro de Barcelona sí se encuentra mucho eso. Obviamente hay algunos barrios donde encuentras pisos modernos, bonitos, iluminados, claro que sí. Pero hablo desde mi experiencia y desde las muchas habitaciones que vi antes de alquilar una. Aquí te piden el pago del primer mes de la habitación y un dinero de fianza. La fianza es el pago equivalente a un mes de alquiler de habitación o de piso y a veces te piden un mes de fianza o a veces te piden 3 meses de fianza. Esto es para asegurarse el propietario de este establecimiento que tú no vas a incurrir en algún tipo digamos, un daño o que te vayas antes de lo previsto. ¿De acuerdo? Entonces, en caso de que tú cumplas con el acuerdo que ya tienen, pues ellos simplemente descuentan el dinero de la fianza. Si se pasa el tiempo, por ejemplo, tú lo sacas a 3 meses, el alquiler de la habitación o del piso, y cumples con todo, entonces ellos simplemente te devuelven ese dinero que tú ya les has dado de fianza. Muy sencillo. Vamos a lo siguiente, el cambio de moneda es algo que a mí personalmente me pegó muy duro y bueno, no creo que solamente a mí, sino a muchas personas que vienen desde América Latina, porque es que el cambio de moneda, cambiar tu moneda de peso mexicano o peso colombiano o argentino o los soles en Perú o bueno, de donde vengas, de América Latina, cambiado al euro, es un cambio muy brusco porque es que el euro está bastante valorizado. En mi caso, si yo tenía unos ahorros y cambiado a euro, pues obviamente hace que mis ahorros se desvaloricen, por lo cual pues toca empezar de ceros, toca empezar a trabajar acá, empezar a buscar trabajo para poder cubrir tus gastos básicos, porque tus ahorros, digamos en los míos, me alcanzaron para los primeros meses mientras encontré una estabilidad económica aquí en España. Entonces, el cambio de moneda es algo importante y sobre todo cada vez que uno va a comprar algún tipo de cosa, por ejemplo, si a mí me encanta el café, entonces cada vez que voy a una cafetería a tomarme un café, partiendo del hecho de que el café más básico aquí es muy pequeño, es una copa muy pequeña que te tomas en un solo sorbo y vale a veces 1,50 € en peso colombiano eso es aproximadamente como 7.000, 7.500 pesos, depende de la tasa de cambio, pero eso es bastante caro, pues digamos, para uno que mientras se acostumbre al principio, obviamente. Lo que definitivamente he aprendido es que, y eso sí me lo han repetido muchas veces, pero hasta que uno no vive en persona este tipo de cosas, pues uno no puede entenderlo. Entonces, lo que he aprendido es a no hacer tantos cambios. Digamos, voy a un bar y me compro una cerveza. Al momento de pagar, no debo hacer el cambio con la moneda colombiana, sino simplemente, por ejemplo, si pago 2 € por una cerveza, hombre, me parece 2 € barato para vivir aquí, porque es que estamos hablando de que el salario promedio aquí en España está por el orden de los 1.000 € aproximadamente. Porque no falta el hater que sale en los comentarios a escribir cosas que, primero, nadie le ha preguntado y segundo, están fuera de contexto. Por ejemplo, en este caso, a contradecir y a decir, no, el salario mínimo en España está en 1.084 €, son menos de 1.000 €. Bueno, por eso yo siempre digo, son aproximaciones, porque son datos que no los tengo a la mano, pero aproximadamente está entre 1.000 €. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero ese es el orden del salario mínimo mensual vigente en España en estos momentos. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, eh, es importante, digamos, 2 €, teniendo en cuenta lo anterior, 2 € por una cerveza realmente no me parece costoso.
Si uno multiplica 2 euros por lo que vale la moneda colombiana, 10.000 pesos, pues sí es caro para una cerveza. Pero vuelvo y repito, por eso yo he aprendido con el paso de estos últimos meses que no es bueno hacer ese tipo de conversiones, sino simplemente ve y pagas lo que consumas y no pienses tanto en la tasa de cambio. Piensa es en cuánto vale ese producto o ese servicio en euros. Entonces, si piensas de esa manera, te darás cuenta que la vida en Barcelona no es tan costosa como realmente es. Es simplemente cuestión de la mentalidad que tú tengas. La diferencia de culturas es un poco, digamos, es y no es contrastada. ¿A qué me refiero con esto? América Latina es un conjunto de países cuya cultura viene de esos países de Europa, de España, en el caso de Brasil, de Portugal. Entonces, nuestra cultura como latinoamericanos, como hispanoamericanos, con España, realmente no es tan diferente. De hecho, tenemos muchísimas cosas más en común de lo que la gente cree. Y de hecho, he conocido muchos españoles que nos consideran como sus hermanos, a los latinoamericanos. Entonces, es interesante porque cuando tú vives aquí y empiezas a convivir con la cultura española, te das cuenta que primero es muy rica, es muy diversa, porque cada región de España es totalmente diferente. No son lo mismo los gallegos, a los andaluces, a los catalanes, a los de Madrid. Es decir, cada región tiene su propia cultura. Entonces no se puede juzgar a todo el país con base en una sola región. En ese sentido se equipara bastante bien con Colombia, por ejemplo, o con México, o con Argentina, o con Perú, o con cualquier otro país. Y nuestra cultura es tan parecida porque, pues básicamente nos impregnaron de su cultura. Nosotros, los hispanos, justamente tenemos una cultura hispana. Y tanto el tema de la globalización ha hecho que estas culturas se unan aún más. Entonces, que nos entendamos mucho mejor. Tú puedes hablar de cualquier tema de política, de cultura, con un español, siendo pues latinoamericano, y te vas a entender muy bien. Obviamente también está el tema de los sesgos políticos, los sesgos ideológicos, que eso ya es tema para otro video. Pero en términos generales yo considero que nos entendemos muy bien. También los latinos, entre otras cosas, nos entendemos bastante bien con los italianos por el mismo tema, por la cultura. Somos países cuya cultura viene de lo mismo. Somos muy similares en algunos aspectos. Obviamente, pues España tiende más al europeísmo y nosotros los latinos tenemos más una cultura, digamos, un poco más diversa. Tenemos raíces afrodescendientes, raíces nativoamericanas y raíces europeas. Entonces tenemos, digamos, más mezcla de razas, más mezcla de lenguas, más mezcla de culturas. Sin embargo, pues eso no hace que pues, la gente no se sienta aquí muchas veces como en casa. He conocido muchas personas argentinas que aquí se sienten como pez en el agua porque pues la cultura argentina de hecho es mucho más europea que muchos países de América Latina. Entonces es increíble y bastante interesante ver este choque cultural, que a la vez no es tan choque, sino es más como, es cuestión de adaptarse. Al principio cuesta adaptarse con algunas palabras, con el tono de voz. Aquí la gente tiende a hablar en algunos casos con un tono de voz más alto, tienden a ser un poco más fríos aquí en España, al momento de comunicarse, claro está, tienden a decir las cosas más de frente sin camuflarla tanto con eufemismos ni palabras bonitas. En América Latina tendemos a veces a decir las palabras como para que suenen bonito, para que no causen tanto daño al interlocutor. Y aquí realmente no piensan tanto en eso, simplemente a veces cuando piensan en algo te lo dicen y ya, como que no se tapan tanto las cosas. Son cuestiones culturales, ¿verdad? Y de igual manera, digamos, no quiero nombrar regiones, porque si no van a venir aquí en los comentarios bueno, a decir cosas que no son, pero es interesante porque hay algunas regiones del país, de España, donde la gente es un poco más fría, ¿no? Es como más seria, como más europea en el sentido anglosajón de la palabra.
En cambio hay otras regiones de España, sobre todo al sur, que la gente es más alegre, más divertida, más abierta, más presta a conocer personas desconocidas, como de pronto no son como tan, tan desconfiados, ¿m? Son un poco más latinos. De hecho, la gente de Islas Canarias tiene una cultura muy latina, hasta en la manera de hablar, de expresarse, hasta en el acento. Algunas personas, pues a mi parecer, pueden parecer cubanos o venezolanos. Son muy alegres las personas de Islas Canarias o el sur del país. Entonces es interesante esto. A esto voy con lo mismo a lo que volví al principio, que cada cultura en España, cada región es tan rica y a la vez es tan personal que no se puede juzgar a todo el país con base en una sola región. Sí, no es necesario pues conocer todo el país, conocer cada región, cada pueblo, bueno, cada pueblo no, pero sí conocer a grandes rasgos lo que representa a cada región de España. En algún video atrás comenté que a veces las personas llegan del extranjero y piensan que España es solamente flamenco y paella. Y claro que no, España es muchísimo más que eso. Tiene una gran variedad gastronómica, una gran variedad musical, una gran variedad de paisajes, de gentes, de estilos de vida. Entonces es increíble, increíble por ese lado y me gusta esa diversidad cultural que tiene España. Y sobre todo, pues la manera en la que puede encajar con los latinoamericanos. Bueno, ya cambiando un poco de tema, cuando yo llegué a Barcelona, una de las cosas que más me ha gustado hacer ha sido recorrer la ciudad, caminar, conocer los diversos sitios turísticos, la iglesia de la Sagrada Familia, el barrio Gracia, el barrio gótico, la playa de la Barceloneta. Hay muchísimos sitios en la ciudad para conocer. El Parque Güell, eh, caminar por las calles, por las diferentes vías. En el centro hay muchas vías que son muy parecidas, entonces parece como si estuvieras caminando laberintos, porque las calles y las esquinas son muy similares. Entonces, todo esto fue lo que yo llegué a recorrer, a experimentar al llegar a Barcelona. Me encantó salir a caminar, a conocer la ciudad. Aquí hay un sistema de transporte muy bueno, muy eficiente, el cual es el metro, y también, bueno, y también la red Renfe, que es intermunicipal, y también el sistema de bicicletas públicas, con las cuales yo pagué 50 euros por todo un año. Y por todo este año puedo utilizar las bicicletas públicas de la ciudad. Con una tarjeta que uno le dan, le mandan el código postal que uno tiene y uno puede utilizar estas bicicletas y recorrer toda la ciudad y es muy bacano porque uno recorre de una manera, digamos, no es lo mismo recorrer a pie o recorrer en carro o recorrer en bici. En bici tienes más libertad de mirar las casas, las fachadas, los apartamentos, los parques. Entonces así me recorrí gran parte de la ciudad. Obviamente otra parte me la recorrí a pie. Aún no me he terminado de recorrer toda la ciudad. Pienso recorrer más ciudades del país porque siento que Barcelona, aunque es muy bonito, es apenas una pequeña parte de lo que representa toda España. Entonces, bueno, queda mucho por hacer, mucho por recorrer, mucho por conocer. Y también, sobre todo, lo genial de vivir aquí en España y en cualquier país de Europa es que si hay un tratado a nivel internacional, pero de Europa, que se llama el espacio Schengen, el cual te permite a ti, si tú tienes digamos, un visado o de hecho vienes como turista o como sea, puedes visitar todos los países miembros del espacio Schengen. Y bueno, no hay mayor complicación, es económico, es muy cerca. De hecho, hay una vía de trenes que comunica varias ciudades de Europa, las principales ciudades, y realmente es cuestión de programarse, programar el dinero, programar el tiempo para conocer varias partes de Europa. Desde aquí a España es muy fácil y muy rápido además ir a París en Francia o ir a Alemania o ir, digamos, o a Italia o a los demás países que se encuentran por aquí. Digamos que en este grupo sacamos de la colada a Reino Unido porque pues
como ustedes saben, por el Brexit ya no hace parte de la Unión Europea. Sin embargo, hay muchísimos países que se pueden conocer y es pues bastante interesante recorrer todo esto. Un poco a diferencia de América Latina, ¿verdad? Que las fronteras, no sé qué pasa allá, pero no diría, o sea, yo sé que hay gente que viaja muy fácil de un país a otro, pero realmente no es tan fácil como en Europa pasar de un país a otro, en cuanto a estatus migratorio, en cuanto a economía, en cuanto a distancia. En América Latina, digamos, para ir de Colombia a Argentina, es bastante tiempo en avión, los pasajes no son tan económicos, hay que sacar ciertos permisos, incluso entre países latinoamericanos, algunos se piden visa entre otros. Mm, Esto me pone a mí a pensar que debería haber más unión en América Latina. Deberían haber tratados comerciales que permitan que los ciudadanos puedan viajar de un país a otro de manera más libre, de manera más económica. Bueno, también ojalá hubiese un sistema de metro o de tren que conecte varios países al mismo tiempo, pero pues por muchos factores no hay. Entre esos, la corrupción es un flagelo que comparte yo creo que la totalidad de países en América Latina. Pero donde hubiera esa conexión, se podría viajar como se viaja en Europa, se viaja muy fácilmente acá y pues simplemente hay que tener un poco de recursos económicos y tiempo. Otro punto importante de mi experiencia viviendo aquí en España es durante los primeros meses, obviamente, el tema de buscar empleo. Buscar empleo es algo que para todos los que llegamos aquí, los recién llegados, es algo que nos pone a pensar mucho, porque es que uno gasta muchísimo diariamente y pues el dinero, los ahorros que uno trae desde el país en el que uno viene, el ahorro se acaba con el pasar de los días. Entonces es importante buscar un trabajo pronto y obviamente pues la situación del país, de España, no es que sea la mejor en estos momentos. Sí hay un nivel de desempleo un poco elevado, evidentemente no tanto como en América Latina, pero sí digamos que hay una pequeña crisis económica. O bueno, de desempleo, básicamente. Entonces, pese a que muchas personas dicen que hay mucho desempleo, yo pienso que eso depende también de la persona. Si una persona llega aquí con ganas de trabajar y de emprender, probablemente encuentre un empleo en poco tiempo. Pero entonces depende de muchos factores. A veces los españoles dicen que no hay trabajo ni para ellos mismos, mucho menos va a haber para extranjeros, ¿no? Entonces es un tema complicado, pero una persona cuando está recién llegada a España, lo primero obviamente que debe hacer es buscar empleo para poder vivir, para poder comer, para poder pagarse la habitación, el techo donde va a vivir, el transporte, sus gastos básicos, básicamente. Entonces, buscar empleo es importante hacerlo con su situación migratoria al día, ¿sí? Digamos, en mi caso, yo llegué aquí con visa de estudiante, lo que me permite hacer algunas cosas un poco limitadas, pero hay personas pues que vienen con un tipo de residencia especial o que vienen con nacionalidad o que vienen con una visa de trabajo pues que les permite hacer muchas más cosas. Eso depende del tipo de estancia que vaya a tener la persona aquí. Por eso yo recalco mucho la importancia de planificar muy bien un viaje de estos antes de realizarlo, porque mucha gente se lanza sin pensar y cuando llegan aquí se estrellan. Por eso es importante, ya lo dije, pensar y analizar mucho, organizar muy bien este tema. Finalmente, el tema de acomodarse y acoplarse acá, para mí el tema de acoplarme realmente no fue tan complicado, a excepción pues obviamente del sentimiento patrio, del cambio de cultura, del clima sobre todo. Sí extrañaba al principio mucho el trato de la gente. En Colombia la gente es mucho más amable, es como más alegre, la gente es como un poco más risueña, ¿sí? Aquí no digo que no sean tan amables, sino que simplemente son más serios, ¿sí? Es como la manera de ser, son un poco más reservados. Entonces, ese cambio de cultura, sí, de pronto al principio puede que sea un poco brusco, pero pues ya con el tiempo uno se va acomodando y se va acoplando.
El clima sí me ha causado un poco de... Me ha parecido interesante el tema del cambio del frío al calor dependiendo de la estación, si es invierno, verano, otoño o primavera, porque en Colombia y pues en los países que están cerca de la línea del Ecuador no hay estaciones. Hay variaciones un poco intermitentes durante todo el año en cuanto a temporada de lluvias o temporada de sequía, pero no hay estaciones como tal, como aquí en Europa. Entonces, eso me pareció interesante, a la vez pues que yo vengo de un país caribeño, que es Colombia, y es un país relativamente templado, tropical. Entonces, pues el cambio sí es interesante, entre muchas otras cosas más. Me encantaría poder hablar un poco más de este tema, si a ustedes les gusta. Si es así, déjenme en los comentarios qué les parece este tipo de videos que estamos sacando, tipo podcast, que es más largo que los videos que habitualmente sacamos, pero un poco más personal. Aquí no está libreteado, aquí puedo hablar libremente. Y pues ustedes también pueden escribir qué les parece mi experiencia. Si ustedes ya están en España, cuéntenos en los comentarios cómo ha sido la experiencia de ustedes. ¿Qué les ha gustado de España? ¿Qué no les ha gustado de España? ¿En qué se les ha dificultado, digamos, desenvolverse, acomodarse a la ciudad? En fin, cuéntenos en los comentarios si les gusta este tipo este formato de video que es podcast. Es un formato radial migrado hacia la plataforma esta de YouTube. Y cuéntenos. Y si ustedes quieren una segunda parte de mi experiencia aquí en España, porque realmente tengo muchas cosas más que contar, mis vivencias personales aquí, las experiencias que he tenido, en fin, tengo muchas cosas por contar, pero si a ustedes les gusta y quieren que saque una segunda parte de este programa, déjenos en los comentarios. Por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube pues les anuncie cada vez que subimos un video nuevo. Que estén ahí pendientes porque vamos a estar subiendo videos de requisitos para viajar a España, requisitos sanitarios, requisitos básicos como la carta de invitación, seguro de viajes, reserva hotelera, en fin. También si están interesados cómo sacar visa de estudiante, bueno, lo que ustedes quieran, nos escriben aquí en los comentarios que estaremos leyendo todos y cada uno de estos. Y bueno, no olviden estar pendientes de La Voz de Hispanoamérica y déjennos un like y nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.